Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo crear un sistema de ventas utilizando AS.NET Core MVC, donde en este momento tenemos la siguiente interfaz que vamos a utilizar para poder registrar usuario. Pero en este momento nosotros estamos creando un procedimiento para poder registrar roles, ya que nosotros le vamos a proporcionar roles a los usuarios que nosotros vamos a registrar en nuestro sistema. Bien, y lo que haremos será continuar donde nos quedamos en el video anterior, y para esto pasemos a nuestro Visual Studio, donde contamos con el siguiente procedimiento para poder crear estos roles. Ahora lo que haremos será registrar estos roles en la tabla roles que tenemos en nuestra base de datos. Justamente aquí voy a crear un objeto que será de una interface. No vamos a utilizar estos objetos, por lo tanto voy a eliminarlo. He creado el siguiente objeto de la siguiente interface para poder crear unos servicios. Ahora, como parámetro a este método, vamos a colocar nuevamente ese objeto para poder crear una inyección y así poder inicializar este elemento, y lo vamos a inicializar dentro del método constructor. Ahora, este procedimiento que estamos haciendo solo es temporal, solo es para poder registrar nuestros roles. Una vez que nosotros registremos los roles, claramente ya no vamos a utilizar más este procedimiento, a menos que nosotros deseemos registrar más roles en la tabla roles que tenemos en nuestra base de datos. Ahora, dentro del siguiente método index, vamos a llamar al método. Vamos a tener que hacer que este método index sea un método asincrónico, donde se le ha colocado la siguiente palabra para poder sincronizarse con el siguiente método crear roles, y va a ejecutar una tarea y todo será de acuerdo al siguiente método. Ahora, este método index se va a sincronizar con el siguiente método, ya que le estamos proporcionando la siguiente palabra para indicarle que tiene que esperarlo, porque este método va a ejecutar una tarea y es el procedimiento de registrar nuestros roles. Ahora, a este método se le ha proporcionado la siguiente palabra y vamos a eliminarla. Esto significa que cuando nosotros ejecutemos nuestra aplicación y se ejecute el siguiente método, se va a ejecutar el siguiente procedimiento para poder registrar nuestros roles. Vamos a guardar y vamos a verificar si este procedimiento está funcionando correctamente. Si podemos registrar nuestros roles, iniciar sin depurar. Bien, si se ha ejecutado satisfactoriamente la aplicación y tenemos la siguiente página de bienvenida, esto significa que el procedimiento se ha ejecutado satisfactoriamente, y pasemos nuevamente a nuestro Visual Studio y busquemos el explorador de objetos de SQL Server para buscar nuestro servidor y nuestra base de datos y verificar si la tabla roles que tenemos por defecto contiene los roles que nosotros hemos registrado. Voy a buscar la base de datos. Bien, aquí tengo la base de datos, tablas. Voy a buscar la tabla roles. Pueden observar la siguiente tabla. Clic derecho, ver datos. Muy bien, genial. Como pueden observar, tengo los siguientes registros. Esto significa que el procedimiento se ha efectuado satisfactoriamente. He registrado el rol user y administrador. Todo será de acuerdo a la colección de roles que ustedes han creado. Bien, contienen su ID de registro. Ahora, ya este procedimiento ya no lo necesitamos. Vamos a comentarlo porque ya no es necesario. Claro, si ustedes van a registrar más roles, claramente van a habilitar nuevamente este procedimiento para poder ejecutarlo. Y aquí va a verificar si esos roles que ustedes están creando ya están registrados. Si están registrados, claramente no se van a insertar. Pero si no están registrados, claramente esos roles se van a insertar en esa tabla llamada roles. Bien. Ahora lo que prosigue es crear un procedimiento para poder obtener esos roles y poder visualizarlos en la interfaz registro de usuarios. Y lo que haremos será crear un directorio. Seleccionemos nuestro proyecto, clic derecho, agregar, y voy a seleccionar carpeta porque voy a crear una carpeta, y a esta carpeta yo la llamaré librería. Ahora dentro de esta carpeta voy a crear una clase, clic derecho, agregar, clase. A esta clase yo la llamaré LUserRoles. La L indicando que está en la carpeta de librería. Agregar. Bien, he creado la siguiente clase.
Ahora dentro de esta clase voy a crear el siguiente método getRoles, método que voy a utilizar para poder obtener los roles. Ahora va a retornar una colección de la clase list que va a contener una colección de objetos de la clase selectListItem. Vamos a importar la librería. Bien, también tenemos que importar la librería de la siguiente clase, de la clase RoleManager, que nos permitirá manejar o administrar los roles que nosotros hemos creado en nuestra aplicación. Ahora voy a crear un objeto de la clase list llamada selectList, que va a contener una colección de objetos de la siguiente clase, de la clase selectListItem. Si nosotros seleccionamos esta clase, clic derecho, ir a su definición, pueden observar los siguientes métodos que contiene la siguiente clase y las siguientes propiedades. Bien, vamos a utilizar nosotros la siguiente propiedad text y value para poder crear una colección de datos, donde vamos a utilizar la propiedad text para poder proporcionarle el nombre del rol y la propiedad value para poder proporcionarle la ID del rol. Ahora se ha creado el siguiente objeto, se le va a asignar el siguiente parámetro, que con este parámetro podemos llamar a la siguiente propiedad role, propiedad que contiene la colección de roles que nosotros hemos registrado en la siguiente tabla. De esta forma nosotros obtenemos la colección. Luego tenemos que llamar al método toList para poder convertirlo en una colección de datos y almacenarlo en el siguiente objeto, que será una colección de objetos de la clase list que va a contener colección de objetos de la clase identityRole. Ahora voy a crear un for each, pero utilizando el objeto roles para poder recorrer la información que contiene ese objeto. Dentro de los paréntesis voy a crear un objeto para poder obtener cada elemento de la colección. Ahora dentro del siguiente for each y de la siguiente llave vamos a colocar el siguiente objeto, el objeto selectList. Vamos a llamar al método agregar para poder agregar una colección de datos al siguiente objeto, que será la instancia de la clase selectList, que le vamos a proporcionar a las siguientes propiedades la siguiente información. En la propiedad value vamos a obtener la ID del registro de nuestro rol utilizando el siguiente objeto, ya que este objeto va a contener cada rol que nosotros estemos obteniendo de la siguiente lista. Y a la propiedad text vamos a proporcionarle el nombre del rol. Bien, ahora como este método retorna un dato del siguiente objeto, vamos a colocar un return y vamos a retornar el siguiente objeto que contiene la colección de roles. Ahora que ya tenemos este procedimiento para poder obtener roles de nuestra colección de roles que tenemos en la tabla, pasemos a la clase registrar. Y justamente aquí vamos a crear los siguientes objetos de las siguientes clases. Vamos a importar la librería. Vamos a crear un objeto de la clase SignInManager que se utiliza para poder administrar la información de los usuarios que han iniciado sesión. Un objeto de la clase UserManager que administra toda la información respecto a los usuarios que nosotros tengamos registrado. Y un objeto de la clase RoleManager para poder administrar los roles que nosotros hemos creado. Ahora a esta clase vamos a crearle un método constructor. Y al método constructor vamos a crearle una inyección de clases, donde vamos a pasarle como parámetro los siguientes objetos de las siguientes clases. Ahora vamos a inicializar estos objetos dentro del método constructor, donde he colocado los siguientes atributos de esta clase para poder inicializarlo con los siguientes parámetros. Bien, pero también vamos a crear un objeto de la clase LUserRoles. Vamos a importar la librería. Ahora vamos a inicializar este objeto dentro del método constructor. Ahora
Con este objeto nosotros podremos llamar a ese método que nosotros tenemos en esa clase y lo haremos dentro del método onGet, donde voy a colocar el objeto input o la propiedad input. Lo voy a inicializar con la instancia de la clase inputModel, y dentro de esta clase vamos a llamar a una propiedad que vamos a crear para poder inicializarla de acuerdo a la información que me proporciona el siguiente método, donde estamos llamando a este método utilizando el siguiente objeto que está siendo inicializado en el método constructor, y a este método le pasamos como parámetro el siguiente objeto que también está siendo inicializado en el método constructor. Tenemos que crear el siguiente objeto justamente aquí en la clase inputModel, una propiedad list que va a contener una colección de objetos de la clase selectListItem. Ahora este objeto está siendo inicializado justamente aquí, y la información que contenga este objeto se lo vamos a proporcionar a un control que tenemos en la interfaz registrar para poder desplegar los roles que nosotros estamos obteniendo justamente aquí. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema de ventas utilizando AS.NET Core MVC. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.